Hola, buenas. Pues hoy es martes y ya terminé esta saga, ¿no? de las notas de la cuarta teoría política. Pero creo que los martes, en la medida de lo posible, quiero dedicarlo a trabajos intelectuales o ideológicos sobre la cuestión nacionalista y cercanos al pensamiento, ¿no? Que yo creo más acertado. Obviamente no será únicamente los trabajos positivos, ¿no? Yo la cuarta teoría no la comparto, pero sí cercanos o que pueden hacer reflexionar a los nacionalistas o a la gente que se quiera acercar a la tercera posición. Obviamente, para mí la más acertada es el nacionalismo étnico, ya lo he dicho muchas veces, pero creo que hay trabajos académicos y demás interesantes y se pueden tocar, ¿no? Yo obviamente creo que para conocer una ideología, para conocer una religión, un pensamiento, hay que ir a los ideólogos, hay que ir a los fundamentos, pero no podemos quedarnos solo con eso. Porque entonces es todo muy sesgado, ¿verdad? No creo que sirva solamente la gente que está a favor de esa idea. No soy partidario de ir a los enemigos, por lo menos hasta que uno no tenga la base auténtica de esa forma de pensar. Porque creo que los enemigos es que son los enemigos, ¿no? Para conocer el fascismo, si lees a Pablo Iglesias no te vas a enterar de un carajo de lo que es el fascismo, ¿no? Para conocer el comunismo no puedes leer tampoco a Gil Robles, ¿no? Puedes conocer eso una vez que ya tengas las bases, ¿no? Por eso yo creo que ahí hay que ir a los ideólogos, a los creyentes, ¿no? Pero también a los académicos. Y digo académicos, estudiosos desde fuera, desde un punto de vista neutral. Y quería hablar de este libro que yo creo muy importante, de un académico, ¿no? Erich Hobsbawm, y su libro Naciones y Nacionalismo. Este libro es académico, él no es nacionalista, incluso lo critica un poco, pero este libro es muy aséptico, muy neutral. Obviamente, el nacionalismo étnico más, digamos, más puro, que sería el NS alemán, pues es un libro académico, tiene que criticarlo, obviamente, pero no es de estos típicos libros que entran a saco o que te hacen una imagen desdibujada, no, no. Lo toca, no lo considera el único, ni mucho menos, pero lo hace de un punto de vista, digamos, académico, profesoral, ¿no? Tenemos que conocer esto, ¿sabes? No podemos ir por la vida leyendo solamente a los que nos gusta. Este libro se basa en todo el desarrollo histórico, es generalista, pero entra bien en los componentes, pero es muy generalista. No se basa solo en Europa, pero lo reconoce él mismo. El nacionalismo como tal y el nacionalismo étnico es cosa europea. Otras naciones, otros pueblos, otras civilizaciones como la India, Indonesia, incluso Turquía, que está ahí, eh, tienen otra cosa, otro componente, ¿no? Al final son orientales, no dejan de ser orientales, ¿no? Latinoamérica, pues es difícil encontrar esto, pero este hombre hace un desarrollo histórico bastante acertado y dice que el nacionalismo como tal nace en 1780, que es cuando ya las naciones están conformadas, los estados soberanos ya están conformados y las monarquías, aunque tienen un peso enorme y la religión tiene un peso enorme, digamos que los componentes populares han tomado ya mayor importancia, ¿no? Ya no hay un antiguo régimen a saco, sino que ya los componentes van creciendo. La idea general es que el nacionalismo, al ser por sí mismo diferencial, al no ser una doctrina universalista, pues cada nación tiene un nacionalismo particular. Pero eso no quiere decir que sea algo relativo, ni relativista. Por ejemplo, el falangismo, ¿no? Que sería un movimiento de tercera posición, no es nacionalista. Y no aparece en este libro. Se habla de las Homs,
una cierta manera, pero no se habla del falangismo, ¿no? Porque al final no es un movimiento nacionalista. Y entra dentro de la tercera posición, ¿no? El peronismo se toca, pero ya sabe, tampoco mucho. Y los que Erich Hobsbawm considera nacionalismos, digamos, plenos, sería el francés, el germánico, el italiano, Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era masón y es uno de los ideólogos del nacionalismo más importantes e incluso influenció al nacionalismo alemán. No hay que olvidarse que el lema de Mazzini era una nación, un Estado, identificando a la nación con un pueblo, con un componente étnico en común, un idioma en común y un territorio en común. Y luego también elementos simbólicos, culturales, simbólicos. Aquí entra la religión dependiendo de la nación de la que estemos hablando. La nación alemana, al haber luterano por un lado, católicos por el otro, neopaganos que siempre han estado presentes por el otro, la religión no tiene tanta importancia y tiene más importancia el componente mítico. Las tribus germánicas, las runas, los símbolos solares de los que no podemos hablar, tiene esa fuerza, ¿no? El nacionalismo italiano tiene al Imperio Romano, el Renacimiento y el Resurgimiento que solapan la cuestión católica. La cuestión católica está ahí, muchos italianos son católicos, pero estos elementos culturales cobran más fuerza que la propia religión. Nuestra querida España, pues, siempre va, en mi opinión, 2 pasos por detrás y no encontramos eso. Encontramos que el catolicismo casi no, ha secuestrado al patriotismo político y casi nunca se puede hablar de un nacionalismo español. Aunque siempre el patriotismo español siempre está ahí pegando, pegando sus toquecitos, ¿no? En Francia, pues claro, el elemento jacobino para Hobson, para el autor, para el académico, es el nacionalismo pleno francés que busca homogeneizar a la nación, pero él lo reconoce. El idioma es un elemento importantísimo. Lo que no quiere decir que la nación sea únicamente las personas que hablan un idioma. Y eso lo dice él. Porque al final en Bretonia muchos no hablaban francés, pero al final, al ser la lengua vehicular la que fundamenta comunicativamente a Francia, pues se impone. Aquí pasa lo mismo con el castellano. En España hay muchos idiomas, todo el mundo lo sabemos, incluso él habla del separatismo catalán y el vasco, que usan la lengua como justificación de su nacionalismo, pero claro, la contraparte que es, si hacemos una nación de cada idioma, de cada lengua, tendríamos un mosaico de países que jamás podrían ser soberanos, que jamás podrían articular una vida cívica, porque es que cada uno tendría su pequeña lengua, su pequeño, incluso dialecto, ¿no? El andaluz, el gallego, el extremeño, sería una locura. Lo que Hobson marca con el tema del idioma es la literatura nacional. No se puede hablar de una unificación alemana hasta que Friedrich List, Friedrich List era el de la cuestión económica, el nacionalismo económico, perdón, sino hasta el discurso a la nación alemana. Hasta que no llega a esa literatura nacional, aquí tenemos a Benito Pérez Gardón, ¿no? Episodios nacionales, ya esa literatura nacional, esa lengua escrita, no solo la hablada, sino la escrita, que nos hace a todos los españoles poder leer nuestra historia y poder leer nuestros mitos y nuestros puntos en comunión. Hasta que no llega a eso, el nacionalismo siempre está queriendo nacer, ¿no? Yo recomiendo esta obra hay que leerla porque lo primero que te enseña es que, primero, que son principios en común, principios étnicos, idiomáticos, culturales, pero son flexibles y depende del pueblo, depende de la época histórica, tienen más peso, tienen otro, se articula de una manera o se articula de otra. No es un dogma. Lo que tiene el nacionalismo que no es dogmático, no es una cosa de tiene que ser así, de esta manera, si no, no sirve. Va fluyendo, va cambiando, pero no es relativista. Tiene que tener esos componentes en común.
étnicos, idiomáticos y culturales. El peso de la religión tendrá más o menos, dependiendo de las circunstancias. Eso sí, el libro termina un poco criticando el nacionalismo, pero también te deja entender que una nación puede desaparecer, y lo dice él mismo, una nación puede desaparecer, las naciones pueden desaparecer, pero surgirá otro pueblo, surgirá otra comunidad que tenga más cohesión y que pueda desarrollar o no un nacionalismo. O sea, podemos llegar a la conclusión de que la nación muere, el nacionalismo no, ¿no? Y ya a rasgos generales, eso es el libro, bastante académico, bastante bueno, creo que hay que conocerlo. Voy a dejar el enlace para que lo puedan comprar en la Casa del Libro. Yo no tengo ningún convenio con la Casa del Libro, pero, eh, pero hay que leerlo, porque leerlo en PDF es regular. A mí me gusta leer en físico, pero bueno, si alguien lo quiere leer en PDF, adelante. Repito, he puesto ya el tema del partner, así que si alguien se quiere hacer miembro del canal, tiene tres niveles, ¿no? El primero sería oyente, que son 2 euros al mes. El segundo sería lector, que son 5 euros al mes. Y el tercero colaborador, que son 10 euros al mes. Si se meten en el de colaboradores, que son 10 euritos al mes, eso no es nada. Todos los libros que yo haya escrito y vaya a escribir a mitad de precio, y los asuntos de lo que me quieran comentar, que hable en vídeo, lo tendré en cuenta en primer lugar, porque ya que están gastando su tiempo y su dinero en mí, yo voy a tener en cuenta a mi público. Y nada, espero que les haya gustado. Si quieren dejarme comentarios, si han leído el libro de Hobson o no, o qué es lo que consideran. Le he hecho una explicación generalista. Eh, Hay que leer el libro. Y nada, como siempre digo, Cuadernos Grises. Espero que les haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.